Buenas noches. Esta semana han ocurrido diferentes hechos importantes en nuestra localidad. Por un lado, la asunción de los nuevos concejales que han jurado en esta semana y que han tomado posición de estos escaños en el Consejo Deliberante. Este es un hecho importante que da inicio a una gestión en el cual van a estar representados los bloques que en la elección pasada han ganado. Y esto es importante porque a partir de la semana que viene, representantes del Consejo Deliberante van a estar presentes un tiempo importante en el programa para hablar de lo que sucede en el Consejo Deliberante. Como dije en otros programas muchas veces, no estamos enterados de lo que sucede en el interior del Consejo Deliberante, en las sesiones específicamente, y por eso es importante que algunos de ellos puedan venir semana tras semana para informarnos acerca de qué temas se han tratado, qué temas se han presentado y cómo se van resolviendo estos diferentes temas a lo largo de las gestiones que se van haciendo, tanto locales como provinciales. Esto por un lado. Por otro lado también hemos visto que comienzan las máquinas a repasar nuestras calles y esto es muy positivo porque la demanda social creo que de toda la ciudad es mejorar las calles. Y como esto lo están haciendo, también se pide, ya lo hemos visto por el Face, que hay comentarios al respecto, donde el repaso de las calles se haga de la mejor manera posible. Si leen los comentarios en el Face van a ver que algunas de estas cosas las marcan muy puntualmente. También quiero recordar que se ha hecho una especie de convenio, es una articulación de acciones coordinadas para mejorar los caminos del departamento, los caminos de ripio, los caminos de tierra. Por eso celebramos que esto sea así y que las nuevas autoridades puedan focalizar todo su trabajo para mejorar los caminos que en alguna época fueron los caminos de la producción, pero que son caminos vecinales, son caminos provinciales que necesita la gente de campo tener buenos caminos para poder salir, sacar la producción o trasladarse ellos por cuestiones particulares. Así que esto celebramos que esto sea así y, por supuesto, cuando algo no ande bien estaremos informando para que de alguna manera se preste atención a estas demandas. Por otro lado, también aparece a nivel nacional los resultados de la evaluación PISA, que se realizan cada 3 años. Entonces hay por un lado la evaluación PISA y la otra Aprender, que también en este caso lo hace el gobierno nacional. PISA es una evaluación internacional. Los resultados nos ponen siempre en alerta, son buenos porque nos dicen dónde estamos parados, pero también nos llama la atención algunos hechos. Lamentablemente los números van diciendo cómo avanza o cómo nos posicionamos en un ranking de 77 países y lamentablemente estamos en un muy por debajo de lo que es Latinoamérica. El país más que se encuentra en peores condiciones que nosotros es Perú, pero el resto de Latinoamérica está por encima de nosotros. En matemática, en naturales, y esto de alguna manera, en lengua, y esto de alguna manera nos llama a reflexionar un poco. Y es lo que vamos a hacer hoy, reflexionar un poco con nuestra invitada, que tratamos de alguna manera de desmenuzar esta problemática que tiene la matemática, que tiene las ciencias naturales, que tiene la lengua. Decíamos recién, de un total de 77 países, estamos en el ranking 63, es decir, muy abajo. Y los países que están en los primeros lugares, uno podría decir Finlandia, que es del que siempre estamos haciendo referencia, y no, está en el puesto 7. El primer país que aparece con mejores números es Hong Kong. Luego viene Singapur, después viene China, Canadá y por último Finlandia. Es decir, hay una diversidad de países que han mejorado la educación en estas 3 grandes ramas, pero por un gran esfuerzo y con una gran dedicación.
poniendo sobre todo el acento en matemática, lengua y ciencias naturales. En Argentina, las provincias que mejor posicionadas están, aparece La Cava, Ciudad de Buenos Aires como primer lugar, Córdoba en segundo lugar, después aparece también provincia de Buenos Aires, Tucumán, y así podríamos ir nombrando a cada una de ellas, pero lo cierto es que la mejor posicionada es La Cava, y aquí hay que hacer una relación en cuanto a el poder adquisitivo, las posibilidades que hay de un acceso directo a Internet, la asistencia permanente de docentes, es decir, una serie de condicionamientos que hacen de que de pronto algunos lugares tengan mejores educación o están preparados mejor, y en otros lugares hay deficiencias en cuanto a los aprendizajes. Nosotros venimos en un ranking de PISA en el cual desde 2006 comenzamos a bajar, pero antes del 2006 veníamos en un ranking importante. Estábamos no bien, pero tampoco estábamos tan mal. Lo cierto es que este ranking nos va de alguna manera diciendo cómo el sistema educativo está pensando las políticas educativas en función de qué resultados queremos lograr para que nuestros alumnos, niños, tengan mejores éxitos en estos desafíos que el mundo les prepara. Este es un poco el tema de hoy, y que de alguna manera lo vamos a conversar con nuestra invitada. Seguramente del tema PISA también aparecerá en el diálogo, y de esta manera damos inicio al programa. Bueno, estamos con la señora Marta Perier, docente, profesora de matemática, que trataremos en este tiempo de pensar la matemática desde sus diferentes lugares de análisis. Pero antes de empezar, Marta, me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue tu venida a Feliciano. Mi venida a Feliciano, tenemos que remontarnos a 1976, ¿no? Estábamos un Día de la Madre en mi casa, un 17 de octubre, llama la señora Mirta Moreno para ofrecerme un paquete de horas. Se estaba yendo Isabel Proeto, porque se casaba, digamos, y se mudaban a la ciudad de Rosario. Entonces le dije que bueno, vendría al día siguiente a preguntar por las horas, programas, bibliografía, lo que fuera. Así es que el lunes 26 estuvimos aquí el lunes 18 con mis padres. Me acompañó hasta lo de Telvina Ferro, me presentó a los profesores que estaban ese día en un recreo, y la verdad que no me costó nada decirle que sí. Me gustó la escuela, la gente tan cariñosa, me recibió tan afectuosamente. Telvina, un amor de persona. En su casa ya vivían Mari Cardoso y Celia Vargas. Y el lunes 25 de octubre de 1976 comencé a trabajar en la escuela normal. ¿En la vieja escuela? En la vieja escuela normal. Y ahí estuve hasta el 94, que nos mudamos a la nueva, y terminé en la nueva un 30 de junio de 2011. Marta, en ese momento cuando decidiste venir a Feliciano, ¿había algún desafío que querías emprender? Ideales. Yo estaba haciendo la licenciatura en matemática. La UNER la había traído a Paraná y tenía excelentes profesores. Calculá que vine en octubre y yo la comencé en abril, fines de abril comenzó la licenciatura. Fue a término una carrera, y trabajaba en la administración pública y dejé todo eso y me vine a iniciar la docencia. Quería trabajar en la docencia.
Estos logros que seguramente fueron apareciendo a lo largo de estos años, ¿lo pudiste de alguna manera circunscribir a todo el esfuerzo puesto, a toda la dedicación puesta? Porque también es cierto que trabajaste mucho en el profesorado y allí aparecieron carreras nuevas, se introdujeron novedades en materia educativa. En verdad, Franny, siempre trabajé en lo que me gustó. Fui a trabajar todos los días de mi vida con alegría, con el mismo empuje, el mismo compromiso, las mismas ganas. Y siempre sentí como esa devolución por parte del alumnado y de los colegas también. Por ahí no tanto de algunas autoridades locales, más que nada, no provinciales ni mucho menos nacionales. Pero siempre sentí que hacía lo correcto, que lo hacía bien, que cada vez que lo intentaba, lo hacía bien. Realmente estoy satisfecha de los logros, de lo que he hecho. Si hoy pasara de nuevo por un aula, que fue lo que más me costó dejar el aula, los alumnos, eso es lo que se extraña cuando, y vos lo habéis saber, cuando ya estamos del otro lado, haría cosas diferentes en el aula. De eso sí. ¿Diferente a cuando recién viniste o diferente a mitad de carrera? Diferente a cuando vine. ¿Por qué? Porque uno fue educado en el conocimiento. Y nosotros lo que nos enseñaron en el profesorado es la estructura de la matemática. Y eso es lo que vinimos a enseñar, estructura. Entonces daban un concepto y la aplicación de ese concepto. Y lo mismo se hacía en física. Claro. Enseñamos toda la física, de la mecánica, la hidrostática, la neumostática. Primero era la teoría y luego algún ejemplo práctico, como para que los alumnos lo vieran en la naturaleza. Y soy una convencida de que los cambios pasan por el aula, no por políticas educativas. Hemos pasado, vos y yo... Esa es la siguiente pregunta. Hemos pasado vos y yo distintas gestiones educativas, distintas políticas educativas. Algunas han sido más profundas que otras, algunas han sido solo maquillaje, algunas nos hicieron ir para atrás 2 escalones para avanzar 1, y así creo que hemos ido perdiendo tiempo y retrocediendo, como también la sociedad ha ido cambiando. Claro. La educación sola no hace nada. Desde una institución nadie puede hacer nada solo. Necesitas de las otras instituciones. Necesitas de la familia, de la educación, de la misma política. Pero si no se trabaja en red, hoy en día con tanta tecnología, una escuelita sola dentro de un aula, no hay misterio. No hay misterio. Sí, esa era la pregunta que te iba a hacer con respecto a las diferentes políticas educativas que a lo largo de tantos años se han venido implementando, porque lo decía hoy al comienzo, no siempre nosotros, Argentina, estuvo en una posición tan baja en materia de calidad educativa. Hemos tenido premios Nobel, hemos tenido excelentes rendimientos académicos en diferentes lugares, pero pareciera como que a mayor conocimiento da la sensación que venimos no alcanzando esos estándares. Claro, lo que es multifacética la cosa, es sistémica, dependemos de muchas cosas. La sociedad ha cambiado, los valores han cambiado. Ya el estudiar, ser buen alumno no es un estímulo, porque hay otros que consiguen muchas otras cosas con muchos menos valores y con mucho menos conocimiento. Entonces la misma sociedad es como que va equiparando hacia abajo. A mí me parece que, no premios y castigos, nada que ver con esa teoría, ¿no? Pero algún estímulo al que es buen alumno, al que te trabaja en el aula, al que trae sus materiales, al que está dispuesto a aprender, algún estímulo debe haber. Y hoy ya medio que eso, no sé si vos te acordás, poner los cuadros de honor, los promedios, los alumnos cómo corrían al pizarrón y veían sus promedios. No quiero volver a esas prácticas tan rígidas, pero... Yo creo que muchos docentes tienen miedo a eso y prefieren no estigmatizar porque creen que generando esa lista de mérito o esa premiación estaríamos estigmatizando a aquel que no llegó. Y yo creo que en la vida siempre hay retos
que hay que sortear, hay desafíos que hay que enfrentar, y la educación es uno de los grandes desafíos que como ser humano tenemos que enfrentar. Claro, el estímulo, el reconocimiento al que es buen alumno se ha perdido un poco. La familia ha cambiado mucho. Hoy tenemos chicos de familias desmembradas, donde a lo mejor llega a su casa y no hay nadie, o el que está tan ocupado de tantas cosas y preocupado por llegar a fin de mes. La situación económica también ha ido degradando un poco esa contención que el niño y el joven tenía antes en su casa. Entonces, muchos factores. Te vuelvo a repetir, la educación sola, adentro de una institución, no hace nada. No puede cambiar absolutamente nada. Podés tener una institución de prestigio, alumnos excelentes, pero si la sociedad que los espera no los ampara, no los recibe, no los estimula a seguir, ¿de qué nos sirve? Tal cual. Hay muchos factores que intervienen, Sí, no solamente la escuela. Decía en estos textos que he estado leyendo, preparando un poco el material, el análisis que hacían era que las mejores escuelas de Argentina, que podrían estar en las grandes ciudades, están localizadas o están equiparadas a las peores escuelas de otros países, ¿no? Así, nuestros mejores alumnos se equiparan con los peores alumnos de Europa, de Asia. Todo suma el vocabulario, suma el trato, suma el nivel económico, suma ver tantos chicos en comunidades, en barrios excluidos totalmente, con carencia de servicios. Todo suma en esta sociedad, suma la televisión, que es ese otro integrante que tenemos en la casa, suma también la tecnología mal usada, donde solamente escuchás música y buscás los músicos y es la música y cómo trabajás la música. Es decir, hay un montón de factores que tampoco colaboran con la educación. Sí, yo creo que uno de los temas que impacta muy fuerte en los adolescentes es la inmediatez de todo, pero también la superficialidad de todo. De todo. Porque todo lo quieren ya, sí, pero poco esfuerzo para lograrlo, casi hecho y con poco análisis del proceso que ha generado ese hecho. Claro. Entonces, cuando uno le pide a alguien que investigue, que se haga una pregunta, que trate de encontrar una hipótesis, no sabe para dónde disparar. No. Entonces, yo creo que la escuela también de alguna manera ha entrado en este laberinto en el cual por un lado facilita, pero por otro lado ha perdido el eje de lo que es la educación, que es justamente... Pasa que a veces las escuelas, veo mucho en la escuela primaria y bueno, ahora con las muestras de secundaria, las invaden muchos programas complementarios que van desviando el foco realmente de lo que deben enseñar. Si esos programas complementarios se sumaran a lo que se debe dar, bárbaro, pero el docente da por un lado su planificación y por otro lado paralelo cumple con esta otra actividad, cumple, y lo hace con un grupo de alumnos. Sí, es un tema que yo lo planteé en una escuela, no voy a dar el nombre, en la cual decía que los procesos de investigación deberían ser realizados por toda la escuela, no por un grupo de alumnos, sino que la escuela debería estar inmersa dentro de diferentes programas de investigación para que el alumno pueda tener esa experiencia y que a medida que va avanzando de primero a segundo, de segundo a tercero, vaya incrementando gradualmente la complejidad de ese proceso, pero no sobre una materia, sino sobre un tema que de alguna manera ensamble... Es el proceso lo que importa. Claro, el proceso. Después te quiero comentar. El proceso lo que... Yo visité las dos muestras de ferias de ciencia, tanto a nivel primario como a nivel secundario. Y me gusta recorrer todos los stands, escuchar a los alumnos, preguntarles absolutamente todo. De varios de la escuela primaria, todos lo habían mostrado a toda la escuela y estaban orgullosos de decírmelo. Hice la misma pregunta en varios stands, no alcancé a preguntarle a todos los chicos de la secundaria, y creo que 2 escuelas me dijeron, los chicos, que ya lo habían mostrado a sus compañeros. No a toda la escuela, a sus compañeros.
Fíjate vos la diferencia en los niveles, ¿no es cierto? Lo que es el compartir el conocimiento. Pues se comienza compartiendo, estoy totalmente de acuerdo con vos. Debe ser un proceso que atraviese toda la escuela. No el hacer un tema para cumplir con la Feria de Ciencias, sino algo que movilice a la escuela, pero hacia el interior de la escuela, en beneficio de sus alumnos. Eso es lo importante. Bien, hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos con este tema que es tan apasionante. Bien, seguimos con la señora Marta Perier. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que fue la evaluación, que hace 2 o 3 días desde Nación se dieron los resultados. De hecho, bueno, son momentos para hacer análisis hacia el interior de las instituciones. Nosotros lo vamos a hacer muy sintéticamente en este medio, pero el tema de PISA tiene que ver con no cuánto sabe el alumno, sino cuánto comprende, cómo comprende aquello que se le ha propuesto en la evaluación, cómo lo resuelve y después cómo lo comunica, digamos, ¿no? Y es por eso que bueno, una de las primeras cosas que aparecen como llamado de atención es la comprensión lectora, ¿no? Así que, tanto en lengua como matemática, como naturales, comprender aquello que se lee. Yo creo que el gran problema que estamos teniendo es que no leemos. No se lee. Hemos dejado de leer. Y de alguna manera el docente debe ser el primero que lee. Sí. Yo siempre les preguntaba a mis alumnos... Esa lectura en voz alta, luego la silenciosa y nuevamente en voz alta. Como hemos aprendido, digamos, ¿no es cierto? Yo le preguntaba a mis alumnos cuando yo era profesor y daba didáctica en el profesorado, en Ciencias Naturales, cuántos libros han leído en vacaciones, y la mayoría me decía ninguno. Bueno, le digo, vamos a un periódico, ¿han leído algún periódico? Bueno, antes venía el periódico en papel. Sí, pero hoy los tenés digital. Pero ahora los tenés digital. Entonces, le digo, bueno, ¿quién ha estado chateando últimamente? Bueno, y casi todo el mundo. Entonces, hemos, por un lado... La foto y el título. La foto y el título, la inmediatez y poca capacidad de resolver problemas intelectuales. Claro. Con respecto a matemática, desde el año 2009 que se implementó la última reforma, al menos de la que conozco, en los profesorados, el último plan de estudio, digamos, que se modificó, el de 4 años en la carrera, nosotros tenemos en matemática la implementación de un nuevo sistema didáctico, que es la teoría de las situaciones de Brousseau. Este francés la descubrió en el año 1963. La Academia Científica se la aprobó en 1973. Le llevó 10 años convencer a los demás en Europa de que eso era posible. Nosotros la tenemos en la Argentina, la han traído grandes pedagogos, la han explicado. ¿Cuál es el problema en nuestro país? Estos cambios en las situaciones didácticas, en la forma de dar clase, tiene que estar dado en los profesorados, en la formación del docente. Profesorado de enseñanza primaria, secundaria, las distintas carreras, lo que fuera. Él habla de 4 situaciones que se deben dar en una hora de clase, en 2 o en 3. Él habla de la situación-acción, de disparar el conocimiento, no de dar la teoría, como aprendiste vos, aprendí yo, o enseñé muchas veces yo, sino de disparar el conocimiento, y lo alcancé a enseñar. Y muchos alumnos del profesorado, exalumnos hoy, deben acordarse. Disparar el conocimiento significa una situación problemática, tomar el resultado de las elecciones, el resultado de un partido de fútbol, las proyecciones, darle a los alumnos la oportunidad de trabajar el resultado, la interpretación de ese resultado, y de exponerlo en una pizarra, de exponer los distintos procedimientos en una pizarra. Tenemos que acostumbrarnos a vernos, que podés resolverlo de una manera, si hubiera un tercero aquí, el tercero lo resolvería de otra manera, yo lo hubiera resuelto de otra manera, cada uno a su manera. Es el docente el que pueda elegir a aquel que sin querer
acertando o no, se adaptó a lo que el docente hubiera explicado ese día en clase. Y ahí recién viene la teoría, como la más sintética, la fórmula, la propiedad a enseñar. Pero estamos hablando de 60, 70 minutos de una hora de clase. Claro. Ese tema vos lo enseñás al día siguiente. Hoy se enseña un tema por módulo. Sí, sí. ¿En qué momento aprende el alumno? ¿En qué momento enseñamos a pensar? Enseñamos a razonar. Nosotros lo que tenemos que dejar es este proceso mental. ¿Cómo enseñar a pensar? ¿Cómo enseñar a resolver? ¿Cómo enseñar a resolver algo rápido, preciso y darse cuenta de que ese es el resultado? No cualquier resultado, el resultado. Podemos tener distintos caminos para llegar a él, pero el resultado es uno solo. Si bien, mientras vos lo estabas diciendo, me acordaba de algunas apreciaciones que se han hecho con respecto a los argentinos, de que por qué los argentinos son tan buenos en otros países, porque tienen la capacidad de resolver rápidamente situaciones complejas. Pero esa utilidad del pensamiento hay que enseñarla. Pero claro, no es que la aprenden porque la escuela se la enseñó, sino la aprenden porque la vida los ha Te llevado obliga a permanentemente tener que ir cambiando. Y no en una escuela secundaria, sino en la universidad. Exactamente. Entonces, digamos, la universidad de alguna manera prepara de alguna manera mejor para el mundo en que se desarrolla, pero la escuela secundaria, como la escuela primaria, lo aísla de este mundo que es tan complejo. Porque se aferran al manual, al texto, al dar determinados contenidos, porque los tiene que aprender para que el docente que me continúe sepa que mis alumnos aprendieron, y no se dan cuenta que aprenderían igual, exactamente igual, si cambiamos el modo de dar clase. Porque los grandes cambios, Franny, comienzan en el aula. Vos tenés acá un microscopio. Los grandes cambios comienzan estudiando las pequeñas partículas, no la totalidad. Y haciéndose preguntas, ¿qué será? En base a eso aprendemos después la totalidad. Lo mismo pasa en el sistema educativo. Es el aula el motor, no el sistema educativo, no el sistema político educativo, el aula. Los directivos que acompañen al docente en el aula, toda la institución trabajando en pos de ese sistema de pensamiento. Y lo mismo pasa con física, que son las materias, al menos que he trabajado en la escuela secundaria. ¿Cómo nos enseñaba el profesor Corujo? Que a lo mejor lo... Sí, lo escuché, de nombre lo conozco. Lo escuchaste. Sí. ¿Cómo nos enseñaba Corujo? La física es esto, esto, esto y esto. Las ramas, ¿no? Que se enseñan en la escuela secundaria. 5 ramas de la física, de las 20 y pico, 30 que tiene, ¿no? Solo 5, para que vea lo que aprendíamos en 5 años de la escuela secundaria, que era el ABC más o menos del abecedario de la física. Él te enseñaba qué era la mecánica, los principios de Newton y dónde los aplicábamos. Gracias a Dios, no me acuerdo si fue en los años 90, que yo todavía estaba dando física, vinieron unos profesores españoles, era la gestión del doctor Menem, que es donde hubo la primera capacitación masiva en la Argentina, de la que me acuerdo, tanto para directivos como para las distintas áreas de enseñanza. Y me acuerdo muy bien de uno de los profesores que nos tocó a nosotros decirnos, no, miren afuera, háganlos mirar por la ventana, mirar por la puerta, sáquenlos al patio. Llovió, salió el arco iris. ¿Qué es el arco iris? ¿Cómo se forma el arco iris? ¿Qué componentes tiene el arco iris? Volvamos al aula. ¿En qué espacio de la física ubicamos el arco iris? Y explicamos toda la física a partir del arco iris. Te digo el arco iris por poner un ejemplo. Puede haber cientos de ejemplos. Desde el viento, cómo se mueve, el remolineo, o las orientaciones, pero hay que relacionarlo todo. Hoy es sistémico todo. Y por un temita que vos salgas al patio y lo hagas tomar nota y hacerte preguntas, como vos decís, las preguntas precisas, se puede enseñar de otra manera. Hoy se enseña al revés. Se busca el hecho y luego venís al aula y lo teorizás. Brousseau decía, la acción, la formulación. La formulación es que el alumno se obligue a explicar sintéticamente lo que él hizo. Y si no tiene consistencia, pasás al otro alumno. Al alumno B, al alumno C, al alumno D. Uno va a llegar al resultado de forma correcta. Una vez que encontraste ese alumno o grupo de alumnos representados en ese alumno, recién vos explicás la teoría. Y la teoría es la formulación. Vos validás el conocimiento con la teoría. ¿Cuándo se institucionaliza todo esto que te estoy explicando?
cuando se hace una reunión de profesores. Tal cual. Por curso, primero por áreas, luego por curso, horizontal y vertical. Si te acordás en el profesorado, ¿por qué funcionaban las cosas en el profesorado? Desde el primer momento participábamos en la elaboración de los diseños. Ya el profesor se preocupaba por buscar los contenidos, por buscar los objetivos, por brindar bibliografía, y tomábamos de cada uno y lo íbamos colocando. ¿Qué hacíamos después? Trimestralmente o cuatrimestralmente nos reuníamos los profesores. ¿Qué estuviste dando? ¿Qué estás dando? ¿Cómo lo estás dando? ¿Y qué te faltó dar? ¿Y qué te faltó dar? ¿Y qué te faltó dar? Y tomaba nota absolutamente de todo eso. Y algunos hasta dejábamos las observaciones en el libro de aula. Entonces, ese seguimiento hace que el colega no se vaya por la tangente. Porque a veces uno se puede ir por esos temas que nos gustan dar, del que sabemos que el alumno también puede estar atrapado, sentirse atrapado, pero no le estamos enseñando nada. Solamente le estamos mostrando una mirada, una cara. Una cara. Cuando yo era vicerrector de una escuela y charlando con una profesora de lengua, le decía que si vamos a dar lectura para comprender, para analizar el texto, yo no soy profesor de lengua, soy profesor de ciencias naturales, pero por la lectura que uno hacía para el cargo que ocupaba, me daba idea de algunas cosas. Yo decía, si le vas a dar un texto que no sea tan largo, que tenga cierta complejidad, pero después de pedirle al alumno que cambie el título, que le ponga otro título, que le agregue una historia a ese título, que se ensamble con la historia que estaba leyendo. O que le cambie el final, como los cuentos. Claro, y que después ¿Cuántas veces hemos leído cuentos a nuestros hijos y le cambiaron los finales? Y después que se la pase a su compañero de banco, que continúe esa historia y que después te la devuelva para encontrar luego una síntesis de aquello que se ha estado trabajando de manera conjunta. Hay muchas cosas que se pueden hacer con lo que ya se sabe. Con lo que ya no se estamos sabe. hablando de que aprendan cosas nuevas, con lo que sabemos. Pero hay que dar una vuelta de rosca y hay que sentirse seguro de que ensayando nuevas estrategias, algún resultado diferente, vamos a encontrar. Einstein decía, si vos querés cambio, haces las cosas distintas. Claro, si repetimos lo siempre. Si la bola va a repetir igual, los resultados van a ser iguales. Y a la vista están los resultados, que es lo que planteaste en la introducción. Son esos, ¿no? Entonces, bueno, hacemos otro paréntesis y inmediatamente regresamos. Bueno, seguimos con la señora Marta Perier y ahora entramos un poquito a los desafíos que tiene la educación desde el ámbito nacional en este 2019, que ya estamos prácticamente terminando. Hay una nueva gestión, seguramente plantearán sus políticas educativas, las estaremos analizando en el transcurso de ese tiempo, pero lo cierto es que uno de los desafíos que tiene la educación es la calidad educativa, ¿no? Y dentro de la calidad educativa es qué es aquello que los chicos no logran aprender, ¿no? ¿Por qué los chicos no aprenden lo que en realidad se les está enseñando? Y aquí hay toda una construcción muy difícil, muy difícil de sintetizar porque tiene que ver con muchos elementos a analizar. Pero lo cierto es que la calidad educativa, porque ahora lo menciona también Martín Miller, que seguramente será el nuevo presidente del Consejo General de Educación de Entre Ríos, y él plantea dentro de las prioridades para su gestión la calidad educativa y la vinculación de las escuelas secundarias con el mundo del trabajo. Con el mundo del trabajo. Entonces yo me pregunto, si planteamos la calidad educativa, ¿qué análisis hemos hecho de los 4 anteriores o de los anteriores presidentes que han dejado las gestiones por fin de mandato acerca de la educación de Entre Ríos? Podríamos pensar que, bueno,
si miramos los resultados de las evaluaciones, habría que ver dónde estamos parados. Lo cierto es que cuando planteamos calidad educativa, la pregunta es, ¿a qué harán referencia? Porque no todo el mundo habla de lo mismo cuando hablamos de calidad educativa. No sé, Marta, ¿vos qué te parece? Bien, yo no comparto el hecho de enseñar para estar mejor posicionado en las evaluaciones PISA. No lo comparto. Pero sí, la calidad educativa, te vuelvo a repetir, pasa por las instituciones, pasa por los docentes, pasa por las aulas. Cuando vos hablaste de calidad educativa apuntada a qué, trabajé algunos años en Santa Elena en un instituto técnico, ¿no? Privado. Todo el programa de matemática y de física apuntaba a la formación de los técnicos. Y vos fíjate que en los ingresos universitarios a ingeniería, ningún técnico queda fuera. Ningún egresado de una escuela técnica tiene que rendir 2 veces un examen de ingreso. Entonces, es específica la formación. Me pregunto, en una institución como escuela normal, escuela de comercio, las escuelas que están en nuestros ejidos, las escuelas secundarias, vamos a centrarnos en ellas. ¿A qué apuntan? A formar un ciudadano pensante, que razone y que participe en sociedad. Pensante. Ninguna persona que sepa pensar no podrá ser feliz, no podrá estar insertada en el mercado. Debe pensar, debe razonar, debe tomar decisiones. ¿Por qué se vuelven nuestros chicos? Primero porque, bueno, hay falencias en la formación, hay temas que no se tocaron, es como que les hablaran en chino, pero también se vuelven muchos por la cuestión afectiva, por no querer cambiar esa cuestión de estar con los papás. Y acá se ven obligados, si se van afuera, tienen que estar solos. Sí. Hay que armar nuevos grupos, insertarse en nuevos grupos. Hemos tenido excelentes egresados que han superado esas barreras y que hoy son excelentes profesionales. Y algunos han estado de nuevo en nuestra localidad y hoy son profesionales en nuestra localidad. Entonces digo, si tenemos que enseñar a pensar, desde cada materia, ¿cómo enseñamos a pensar? Hay que dar vuelta, patas para arriba, la forma de dar clase. Sí, basta de fotocopias, basta de sentarme en un escritorio y que los alumnos trabajen solos, no se puede trabajar así. Plantear preguntas interesantes, darle tiempo al alumno de que él lo pueda resolver. Hoy todos tienen internet, están con sus netbooks, al menos la mayoría de las escuelas tienen internet. O los teléfonos inteligentes. El que no la tenga, tendrá una biblioteca, algún libro, de algún lado puede encontrar una respuesta. Obligarlos a buscar una respuesta de esa pregunta planteada. Obligarlos a defender la respuesta. Hay alumnos que deben aprender a tener argumentos para defenderse. Argumentos en el momento de la discusión y sostener una idea. No la tienen nuestros chicos porque no los preparamos para ello. Si vos les enseñás a pensar, les enseñás a razonar y lo estás preparando para la vida, preparándolo para la vida significa, hoy estoy con el grupo A, mañana me integro en el grupo B, me van rotando, conozco a todos mis compañeros. Hasta eso es lo que se debe cambiar. Y las dificultades que aparecen se tienen que resolver en el aula. Se tienen que resolver. No hay que buscar, en la mayoría de los casos, externos que te resuelvan problemas internos. Cuando ya la cosa no da más porque hay situaciones que exceden a la escuela, entonces sí se busca el auxilio externo de algún profesional. El problema es que muchas veces los docentes no queremos hacernos cargo de las situaciones que pasan en el aula. Inmediatamente vamos al cuaderno de comunicación, le hacemos firmar al chico, estamos acostumbrados a hacer. Y que en realidad la situación pasa por cómo yo resuelvo los conflictos internos. Ahí debe participar mucho el equipo directivo, claro. El equipo de conducción, ¿no es cierto? Deben intervenir de diferentes maneras. Por eso para mí era tan importante en el nivel superior ese consejo directivo donde había alumnos, docentes, exalumnos, y se rotaba y se pensaba y se discutía, pero de todo se aprendía, cada uno tenía una mirada distinta y tratábamos de encontrar aquella que más o menos vaya con la mirada de todos. Cuando vos me hablabas de calidad, la palabra calidad me trae una expresión de Sandra Nicastro. Ajá. Sandra Nicastro dice que la calidad es el punto medio de las tensiones que genera el medio exógeno que invade la institución y el endógeno que se resiste a ello.
En la medida en que gane la resistencia de lo endógeno, quiero seguir haciendo lo mismo porque es lo más cómodo, porque es lo que se hace, porque mi institución así va, perderemos el exógeno. En la medida en que digamos, vamos a darle respuesta a esa demanda exógena, vamos a tratar de modificar nuestras conductas, ahí estaremos acercándonos a la calidad. Sí. Hay que salir, Hay abrir la mente. Sí, y también lo cierto es que cada vez el cambio cultural es tan fuerte que esto exógeno impacta muy fuerte en lo endógeno. Sí. Entonces, el exógeno es invasivo porque está en todos los medios, lo encontramos en todos los lugares. En cambio, el endógeno está solamente en la escuela. Entonces, por eso la preparación del docente, en cuanto a cómo yo docente me preparo para atender estas demandas sociales, no desde la solución, sino desde un abordaje que tiene que ver con la disciplina que enseña. Claro. Y desde el interior. Siempre tiene que partir del interior de la institución. Claro. Tiene que haber acuerdos, tiene que haber prácticas comunes con los distintos niveles. Cada docente le podrá dar la profundidad que quiera, pero debe haber una práctica, debe haber consensos, debe haber ese ideario de decir, bueno, apuntemos a este egresado. Vos te acordarás cuántas veces veíamos el perfil, retrabajábamos el perfil, íbamos detrás del perfil, eso que tampoco fuimos perfectos, ni todas las cosas nunca salieron demasiado bien. Salían bien, sí, pero había un grupo de docentes y dentro del grupo siempre di un 70% comprometido con la institución. Sí, sí. Siempre va a haber alguien que hace la suya, que asiste poco, que es muy indiferente a los cambios. Pero hay un núcleo que vos tenés que tratar de trabajar, una masa crítica, como le gusta llamar a algunos políticos, y vos tenés que trabajar con esa masa crítica. Hay que pensar en conjunto y mirar al alumno, nunca perder de vista lo que necesita nuestro alumno, no lo que nosotros sabemos hacer porque hemos estudiado y porque nos han enseñado y porque lo sabemos. Salir un poquito de la comodidad de la sillita. Claro. Y sí, interesante esto. Y también por ahí lo que trajo como resultado, como análisis PISA, es que hay un porcentaje, un 30% de los estudiantes de esta muestra tan amplia que se hizo en el país, que son habitual de la lectura, ¿no? Digo, si hay un 30, bueno, proponernos que en vez de ser un 30, para el año siguiente sea un poco más. Un poco más. Objetivos bien concretos, pero que no sea, bueno, leo 5 minutos antes de empezar mi clase, sino que esta lectura tenga como consecuencia, tenga como colorario una metodología. Estamos perdiendo la palabra metodología en nuestro lenguaje, que significa, bueno, tener un método, decir, bueno, voy a enseñarle a leer, voy a enseñarle a resolver situaciones problemáticas, voy a enseñarle a que estudie. Decir, con este grupo de alumnos me voy a proponer tal cosa, tal logro para fin de año. Y apuntar a ese logro todo el tiempo a fin de año. Ver si te dio resultado. Copiarlo al año siguiente con 2 grupos, con 3 grupos, en 2 escuelas, si estás trabajando en escuelas diferentes, digamos. Y poder medirlo, sí. Porque me parece a mí que lo que perdemos nosotros de vista es cómo medimos aquello que nos proponemos, porque yo me propongo, pero la evaluación es un gran tema. Pero si no lo mido, si no lo evalúo, si no voy siguiendo este proceso, al final del año no me voy a dar cuenta cuánto he avanzado. Y las nuevas tecnologías han cambiado un poco la mirada sobre la evaluación. Pasa que no nos damos cuenta, pretendemos usar la tecnología, pero con la mirada vieja puesta en la evaluación anterior, que ese es otro tema. Y hay otro punto que te quería comentar a raíz de tu primer programa, que lo vi, el de Nicolás, cuando él te decía aulas saturadas, muchos alumnos. Tener 40, 50 alumnos en un aula es demasiado. En la escuela secundaria no debería haber más de 30. Uno debe llegar a conocer al alumno. No digo a saber todo lo que le pasa, porque eso ya es sentarnos con cada uno, y a lo mejor no hay tiempo para eso nunca. Pero por lo menos su mirada, ver si te está entendiendo, si está comprendiendo, participa, no participa, por qué lo hace. ¿Me entendés? Hay cuestiones que... Por eso te digo, la educación sola, la escuela sola, no puede. Hay un montón de factores que deben regular las cosas. Y se depende de muchas instituciones, de muchas acciones de los demás.
para que la escuela salga adelante. Pero de que podríamos tener mejor calidad educativa con lo que hoy tenemos, con los docentes que hoy tenemos, las aulas que tenemos, los alumnos que tenemos, sí. Yo es creo que cuestión sí. de proponérnoslo. Yo creo que sí, yo creo que el material, la materia prima está presente y es de muy buena calidad. Lo que nos falta es ensamblar estas nuevas propuestas pedagógicas en función de objetivos claros. Institucionalizarlas. Proponernos que por lo menos en primer año trabajemos esta estrategia. En segundo año implementemos esta otra. Ya ese alumno de primero que pasó a segundo va a tener que aprender bien esa más la que él trae de primero. Ya ese docente va a tener que tener 2 estrategias. En tercero va a tener que tener 3. ¿Cómo no vamos a llegar a sexto? Con algunas alternativas de cambio. Eso yo lo propuse en una escuela que trabajaba. No quiero mandar al frente a la escuela, pero lo propuse como práctica, porque decía, tenemos que proponernos estrategias. Pongámosla escrita en la planificación, en un apartado, dice una grilla donde estaban los contenidos, las estrategias y las actividades. Las actividades, dije, bueno, no pongan actividades porque sería escribir mucho. Porque eso va cambiando. También. Pero sí las estrategias, ¿no es cierto? Y los propósitos. Entonces, yo digo, bueno, al año siguiente, si ya hice esto, supongo que en un año tendría que haberse logrado pasarle al siguiente docente todas las estrategias que se fueron construyendo, claro. Bueno, y fue muy difícil, debo reconocer que no sé si se logró, pero lo cierto es que como decís vos, Marta, por ahí, si esto fuera común en las escuelas, lo internalizaríamos mucho más y sería mucho más fácil que poder lograrlo, ¿no? Pero hay que hablarlo, escucharlo permanentemente. Un docente que te estuvo en 4 reuniones anuales, porque ese era el objetivo que me había propuesto, 4 reuniones anuales, y en las 4 reuniones escuchó cómo daba el otro colega, cómo avanzó el siguiente, cómo trabajó el siguiente, cómo responden los alumnos de ese colega en las situaciones de examen. Bueno, el nivel superior tiene otro medio de evaluación, también medio tradicional y que hay que modificar, pero bueno, esa es otra historia. El mismo colega en algún momento se va a ir sumando, pero tiene que verlo, escucharlo, convencerse de que el directivo estar ahí. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene cuando queremos hablar de calidad educativa. Somos islas dentro de varias islas, ¿no? A lo mejor hay algunos que hacen excelentes, claro. Excelentes, y el alumno le responde también excelentemente, porque ojo que los chicos son increíbles. Increíble. Yo me doy cuenta por tener hijos en la escuela primaria que el entusiasmo, las ganas de aprender, las ganas de avanzar sobre determinados contenidos, por ahí me llama la atención, y la capacidad que tienen para estudiar también. Y yo digo, bueno, pero si este entusiasmo después se lleva a la escuela secundaria, ¿qué pasa? Que la escuela secundaria baja esos niveles. Le baja los niveles, ¿no? Entonces, por ahí digo, bueno, pero el alumno también sufre transformaciones, hay temas que no les atraen, no los convence. El cambio de docente, que de pronto una sola maestra o 2 maestras para todo un día. Después el trato es muy importante. ¿Viste? Tener un trato agradable, cordial con el alumno. Él no está ahí para aprender lo que yo vengo a explicar, está ahí para aprender lo que él necesita para defenderse en la vida. Que esa es otra concepción. Y es distinta y te tenés que ubicar en ese tema, ¿viste? El trato, el respeto, eso es muy importante también. El alumno termina respetándote y al menos te escucha por una cuestión de respeto. Dos preguntas que de alguna manera después se entrelazan, que es la autoridad pedagógica y los padres en las casas, ¿no? Cómo a veces la autoridad pedagógica se ha devaluado en el docente, y cómo los padres, por los motivos que hoy dijimos, ¿no? Trabajo, y a veces ni siquiera conocen el tema, ¿no? Me pasa a mí con mi hijo cuando me pregunta sobre un determinado tema, que lengua yo no manejo, y me dice, bueno, digo, pará, lo busco por internet y te contesto. Y si no, vení, busquémoslo juntos, porque... Por eso hoy te comenté las familias desmembradas. Lo alcancé a ver ya en el año 2004, 2005, con chicos que empezaban con un tutor, en la mitad del año tenían otro, a fin de año tenían otro. Ese chico que ya necesitó 3 personas, que pasó por 3 hogares, ¿cómo puede tener atención puesta en la escuela cuando su realidad es tan agobiante? Cuando no hay un
un direccionamiento en el hogar, no hay quien lo escuche, no hay quien esté en la casa. ¿Y qué hacen? Prenden el televisor. Entonces, hay muchas cosas que se han ido modificando. A lo mejor la cuestión de la casa no la vamos a poder modificar. La escuela no puede invadir esa área. Tampoco podemos modificar la conducta de un papá que ya tuvo su trayectoria. Solo podemos conversar con él y ver qué es lo que está pasando, pero hay límites que la escuela también no puede traspasar, ¿sí? Pero por lo menos mientras ese chico está en la escuela, que sienta esa dignidad de que el esfuerzo que tuvo para levantarse, a lo mejor venir con frío, sin desayuno, sin nada, valió el esfuerzo escuchar a alguien que te está brindando algo de conocimiento, o alguna estrategia para pensar, o te está ubicando en la realidad, te está hablando de un tema real, porque ¿qué es lo que sienten a veces los chicos de la escuela secundaria? Me lo han dicho a mí millones de veces. ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué me enseña esto? ¿De qué me sirve esto? Y muchas veces tenían razón, los polinomios, ¿cómo los van a entender, pobres chicos? Cuando tienen 14, 15 años, cuando forma parte de la estructura interna de la matemática, cuando no pueden entender a veces la operatoria numérica de algo al que vos le estás dando valor, van a entenderlo de una letra, y de 2 letras, y de 3 letras, y 4 letras, y con poté. Claro. Sí, sí. Son esos desafíos que tiene. ¿Viste? Que por ahí vos decís, pero ¿qué estoy enseñando? Claro. ¿Para qué lo estoy enseñando? Sí, sí. Es el sentido lo que hemos perdido, por eso ha bajado la calidad también. El sentido de la enseñanza es lo que, no es que lo hemos perdido, estamos desviando el foco, me parece a mí. Habrá que volver al foco. Y el otro tema también que es cuándo nos hacemos responsables de lo que generamos. Eso en el siguiente bloque. Bueno, seguimos entonces con la señora Marta, ya en el último tramo del programa. Y siguiendo con este análisis, decía yo que a veces no nos hacemos cargo de las situaciones que generamos. Y recordando un poco la lectura realizada para este programa, encontraba que el Estado de alguna manera responsabiliza de los pocos logros o de los fracasos al sindicato, porque dice que el sindicato traba todo lo que el Estado propone. El sindicato responsabiliza al Estado porque el Estado no genera las políticas educativas consensuadas para llevarlas adelante y por lo tanto se corta solo. Los docentes a los padres, porque dice que los padres no acompañan los procesos educativos de los alumnos. Los alumnos al sistema, porque dice que el sistema no le da respuesta para la vida que les espera y por lo tanto de esta manera sucesivamente nadie se hace responsable de nada. Esto es un poco la situación que muchas veces estamos viviendo y por lo tanto estamos en un estado de emergencia educativa, que sería interesante que las autoridades que van a asumir el 10 de diciembre lo tomen como un tema importante y que se pueda trabajar en conjunto. Y para esto me parece un dato importante fue lo que realizó Alfonsín en el 84-85 cuando planteó un Congreso Nacional Educativo donde convocó a diferentes actores para trabajar un tema que era la educación. Yo creo que como se está por plantear en materia del hambre, esta mesa multisectorial que va a trabajar el tema del hambre y ojalá encuentren rápidamente las soluciones a estos problemas, la educación también tiene que ser tratada desde el punto de vista multisectorial, involucrando a todos los actores y haciendo foco, bueno, ¿qué pretendemos para Argentina de acá a 15, 20, 50 años en materia educativa? Así es, Marta. Entonces, el tema es... Todos somos responsables. Todos somos responsables de alguna manera. Es una sumatoria de responsabilidades. El resultado de esa ecuación es nuestro pobre alumno, de los distintos niveles, ¿no? Pero es una sumatoria. Si el docente tuviera un mejor salario, no debería trabajar en 2 o 3 escuelas, a lo mejor podría trabajar en una sola,
tener un tiempo de descanso, un tiempo de preparación, como lo hemos tenido todos en otras épocas. A lo mejor hoy se vive una sociedad de consumo que te lleva a consumir más, y el consumir más hace que vos quieras tener más, y el querer tener más hace que trabajes más para que se cumpla todo eso. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en la administración pública, y aquí era una escuela que dependía de Nación. Mi sueldo en la administración pública era superior al de Nación. Es decir, que al venir a Feliciano y al pagar la pensión, mi sueldo se vio depreciado. Nunca estuvimos bien pagos los docentes. Nunca. Hemos perdido muchas veces. Con estos periodos inflacionarios, hace un tiempo atrás perdimos mucho. Ahora más o menos nos están recuperando un poco. Pero hablo de que haya una distribución más equitativa en los sueldos. No puede ser, hoy escuchaba una manifestación, voy a salir un poquito del tema educativo, una manifestación del área salud, por una ley que la van a vetar, y hablaban del sueldo que tenían los médicos, directores de esos hospitales, los residentes y el director del hospital. No llegaba ni siquiera a la cuarta parte del sueldo de un legislador de Cava. ¿Cómo es posible que esas personas de las que depende nuestra salud, de esas personas, estén cobrando tan mínimamente? Tal cual. ¿Qué le dejamos para capacitarse, para investigar, para ser mejores profesionales? Para comprar un libro. ¿A dónde van a ir? Sí. ¿Cómo es posible que alguien cobre una diferencia tan abismal de dinero? Sí. Debemos tener una sociedad más justa y equitativa. Sí, sí. Por ahí pasa el tema también. Sí, yo creo que es fundamental esa famosa distribución de la riqueza. Tiene que empezar primero por los que más necesitan. Y por supuesto que los legisladores deben cobrar lo que le corresponde, pero son ellos quienes se fijan su sueldo. Por lo tanto, es injusto que cobren sueldos tan altos cuando otros trabajadores, los de la educación, los de salud, diferentes estamentos, tengan sueldos tan depreciados. Porque aunque te parezca mentira, el tener determinada cantidad de dinero en el bolsillo nos hace pensar diferentes y ubicarnos diferentes. Por eso es que nos equivocamos tanto en las leyes y tienen que volver para atrás y volver para atrás. Uno de los motivos de la reforma universitaria en Córdoba era que lo hablaba con el entrevistado de la semana pasada, el doctor Armando Fini, que explicándole por qué la reforma universitaria de Córdoba, que era porque justamente familias que habían adquirido un poder adquisitivo mejor empezaban a mandar a sus hijos a la escuela y a través de los centros de estudiantes comenzaban a ver las desigualdades, las injusticias que había, y por lo tanto como jóvenes se rebelaban contra ese hecho. Y volvemos a lo que dijimos en los bloques anteriores, la falta de estímulos. Si vos ves tanta desigualdad, te rodea tanta inequidad, no hay estímulo para las cosas. Sí. Falta estímulo realmente, pero un estímulo sano, no tampoco el competitivo, el que te lleve a otros niveles. Un estímulo sano, un reconocimiento sano de la sociedad. Hemos perdido hasta esa mínima cosa. Entonces, hay mucho que cambiar en educación, mucho. Que muchos aspectos pasan por las escuelas, sí. Que el motor está en las escuelas, en el aula de las escuelas, sí. Siempre va a estar en el aula de las escuelas. Sí. Los sistemas maquillan, decoran, te van cambiando algunas cositas. Vos que hablabas hoy del futuro presidente del Consejo, él va a tener como asesora a Graciela Barr. Sí. Y una de las cosas que dijo en un reportaje, creo que ayer en el diario, era que va a haber que conversar mucho en las escuelas, porque para los cambios que se avecinan debe haber acuerdos. Entonces, la debe tener muy clara realmente. Él deja un cargo de director departamental de educación. Sí, 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 entonces, de Gualeguay. Sabe realmente la realidad de las escuelas. Ojalá tengamos una buena gestión. Graciela es una persona de excelencia, ha estado muchas veces en el Consejo, sabe un montón de educación. Sí, me llama la atención que Majón sí, es muy buena. Es muy buena, la conozco de hace muchísimos años, que no tenga un papel más preponderante en materia educativa, porque realmente ha sido la espalda de muchos en el a lo mejor habrá priorizado otras actividades personales. Sí. Viste que llega un momento también en que uno está en las instituciones, pero hay momentos bisagra. Sí.
y vos te das cuenta que con vos o sin vos la cosa va a funcionar. Va a funcionar igual, sí. Entonces tal vez ella tenga otros proyectos personales, porque es una excelente persona, docente, sí. Y con muy buenas ideas y muy armadoras de equipo, y le gusta trabajar en equipo y hacer las cosas en forma conjunta. Es una opinión personal, sí, ¿verdad? yo también, mi opinión es solamente hace mucho personal. que no la veo a Marcela. Yo también hace bastante que no la veo. Pero la aprecio, sé de su capacidad realmente, ha venido a capacitar acá a Feliciano, así que... Y la conocemos como técnica en superior. Hace muchos años. Hace muchos años. Sí, lo que digamos, en este marco de preparación que tienen los nuevos funcionarios, me gustaría que por lo menos sea más participativo estas decisiones hacia el interior de las escuelas, pero también cuando las escuelas tienen estas posibilidades, desde las escuelas, se generen estos ámbitos de diálogo, de intercambio con los docentes, con los padres, para hemos que, bueno... tenido buenos periodos. Sí, lo hemos tenido, por eso digo que lo han tenido los alumnos también del profesorado. Han llevado sus propuestas por escrito, sí. Y muchas veces se han tenido en cuenta las propuestas de los alumnos, de los padres, de los profesores, cuando han sido bien intencionadas y focalizadas en el tema objetivo. Por ahí es no dar continuidad a esas ideas. Claro. A veces los políticos educativos, ¿no?, los que están en las grandes esferas, se quedan en las reuniones masivas, en haber compartido ese conocimiento, pero no continúan. Sí. No hay un seguimiento, no hay un contralor de qué pasó hacia el interior de la escuela A, B, C, en el norte, en el sur de la provincia, en una grande o pequeña, en una rural. ¿Qué pasó? ¿En qué se movilizaron? Yo me acordaba que cuando en una otra época se invitaba a los docentes por agrupamientos de las localidades e íbamos a determinados lugares, docentes, profesores, directivos, y debatíamos estos temas porque de alguna manera nos involucraba y bueno, y de ahí salían los lineamientos. Sí, hemos tenido periodos de mucho aprendizaje de la autoridad educativa. Y que se han preocupado realmente. Por ahí no han tenido continuidades. Por ahí la gestión que viene es como que anula lo que hizo la anterior y arranca de nuevo, y el arrancar le lleva un año o dos, tan 2 años más y se termina y vuelve. Esos son los problemas que a veces tenemos, ese ir y venir, detenernos y volver a arrancar. Y sumándole a esto las políticas nacionales que impactan en las provincias con lineamientos curriculares quizás completamente diferente a lo que la provincia genera, y a partir de allí todo un dilema, porque ¿a quién le hacemos caso? ¿A nación o a provincia? Y bueno, este era uno de los dilemas que me tocó a mí cuando fui capacitador a nivel nacional en ciencias naturales, donde el lineamiento para ciencia natural era la secuencia didáctica, y bajar acá. Yo te hablaba de la situación en matemáticas como la secuencia. Claro, hablábamos acá con los maestros que me tocaba capacitar de Chajarí, de Federación, de Federal, y decía, bueno, pero esto jamás lo vimos en la provincia de Entre Ríos. Claro. Entonces había un lineamiento que venía de nación, pero que en Entre Ríos no tenía sueco. De tiempo tienen grandes costos en educación. Grandes costos. Porque la educación rema muy despacito y los movimientos se dan lentos. Muy lentos. Es una cosa que arrastrar muchas instituciones a un foco específico lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo. Trabajo en área, en terreno, en escuelas. Y a veces eso no se da y... Sí, es verdad. Marta, una de las últimas preguntas que me gustaría hacerte, si es que lo tenés presente, si es que has investigado, porque sé que el tema de educación te apasiona, igual que a mí, ¿el mundo en qué anda en materia educativa? El mundo en que anda en enseñar a pensar y enseñar a ser feliz, aunque te parezca mentira. Esa palabra, ser feliz, estar contento con lo que se hace. Vos buscás en los programas educativos de México, aparece en México. Buscás lo de Venezuela, están en lo de Venezuela. Venís a Colombia, están en lo de Colombia. Te vas al continente europeo. Formar un ciudadano feliz, enseñar a ser feliz. Pero yo a veces digo, la felicidad acompañada de qué viene. Claro. No es solamente conocimiento, no es solamente enseñar a pensar, enseñar a razonar. Eso es lo que te puede perfilar en un determinado nicho social. El ser feliz tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la familia, con una estructura, con cierto confort.
hay muchas cosas. Está bien que uno puede aprender a ser feliz con poquito. En lugares como estos uno aprende a ser feliz realmente con muy poco. Por ahí una sociedad más competitiva, más demandante, con más tentaciones, hace que vos tengas que tener más para ser feliz o pretender ser feliz con todo ese mundo, ¿no? Pero pasa por enseñar a pensar, pasa por enseñar a razonar, pasa por ser libre, libre. Libre de pensamiento, libre económicamente, libre de presiones, libre políticamente. La libertad es algo que si la sabemos manejar, eso es lo que te hace feliz, la libertad. Pero la palabra feliz, el sujeto feliz, aparece en muchos programas educativos. Hay una palabrita, uno de los objetos. Hay una palabrita que todavía no ha aparecido en nuestra conversación, que es la palabra valor. Los valores, ¿no? Los valores, la familia desmembrada los ha perdido un transformación poco. educativa, Sí, más valor. más ¿no? valores. Los hemos perdido. Eso es uno de nuestros grandes problemas. Hay que volver a los valores. El valor del trabajo, por ejemplo, el reconocimiento del trabajo, el salir a trabajar, así sea mínimamente, así sea, como nosotros decimos acá, la changuita de este día, del otro día, que me permitió vivir hoy, mañana, comprarme esto. La dignidad de tener un trabajo, de saber el oficio para ese trabajo, porque ese es otro tema. Voy a trabajar, pero ¿conozco el oficio? ¿Me compenetré de lo que tengo que hacer? ¿O solamente fui a estudiar para tener un título que me habilite a estar sentado en una escuela? Sí, sí. Hay muchas cuestiones. Y el último tema sería... no sé si doy respuesta a tu pregunta, ¿no? No, coincido, ser feliz, coincido completamente, feliz, sí. Aparece en muchos programas. El tema feliz lo manejo desde este lugar, que sería cómo manejar mi tiempo libre. Mi ¿no? tiempo libre. Entonces, porque lo que yo veo, o por lo menos percibo, también quizás me puedo equivocar, es que los adolescentes en escuelas secundarias no saben manejar su tiempo libre. El tiempo libre, ¿no? sí. Pareciera que el tiempo libre es solamente hacer cosas que le gustan, escuchar música, estar sin hacer nada, querer hacer nada, querés ayudarme a hacer, no quiero hacer nada, el hacer nada que el tiempo pase, sí, pero sin mayores riesgos de movilidad intelectual o física. Entonces, me parece que enseñarle a manejar este tiempo libre y con ello ser felices, ¿no? Me parece que también es una de las... Porque la felicidad te predispone a estar con esa buena onda, como dice el alumno, claro, a escuchar, a tener energía para poder escuchar. Y vos tenés un alumno medio deprimido, sin objetivo, cansado, a veces maltratado psicológicamente, afectivamente. El maltrato afectivo es muy importante. Por eso apuntan a la felicidad, a enseñar a ser feliz de otra manera, a generar vos tu propia felicidad, no depender del otro. Bueno, es toda una cuestión, ¿viste? He leído bastante sobre ese tema, que es otro componente, ya no tanto el conocimiento, porque en verdad hoy el conocimiento está en cualquier parte. En cualquier parte. Vos buscás en una computadora y tenés el conocimiento. Uno de los grandes dilemas que yo le planteé a mis alumnos cuando estaba dando didáctica es, ¿qué enseñamos? ¿Conocimiento o forma de acceder al conocimiento? O saber dónde está. Claro. ¿Dónde está el conocimiento calificado? O información, perdón. Claro. Conocimiento o información. Exacto. La información es la que está disponible. Sí. El conocimiento, desde el punto de vista didáctico, lo que uno construye en base a determinadas pautas pedagógicas, ¿no es cierto? Bueno, Marta, te agradezco. Dijiste dos preguntas. Sí, estaba relacionada con los valores y con el tiempo libre, ¿no? Eran las dos que de alguna manera... Un grupo de jubiladas que al tiempo libre le sacamos un provecho. Espectacular. Sí, porque me preocupa, de alguna manera, que los chicos tengan estas situaciones complejas desde el punto de vista psicológico, donde hay mucho problema psicológico en adolescentes y no las puedan canalizar. Sí. Me doy cuenta de que los caminos, lamentablemente, lo escuchamos por la radio, son los suicidios, o la droga. Entonces, si bien son vías rápidas de acceso al escape o al salir del foco de los problemas, me parece que la escuela de alguna manera debería tener también esta mirada. Pero tenían esos esos... Sí, pero viste que a través del deporte, de lo lúdico. Sí, pero
Yo no sé cuán efectivo es, porque no sé si eso se ha medido para saber si realmente fue eficiente. Yo creo que de alguna manera la escuela tiene que saber en el diagnóstico que se hace el tipo de alumno que se tiene y cómo eso a nivel áulico después se concentra cada vez más esa mirada de análisis y después cómo descomprimimos esos procesos complejos que se realizan en el aula en base a estas salidas. Una experiencia que hicimos en una escuela era, bueno, si la cosa viene, si los chicos vienen muy cargados de muchas actividades, demos un día de comodín. El día comodín era, hoy no se hace nada, hoy se le pone música, se trae gaseosa, se trae y hablamos de determinados temas, pero sin que los chicos sepan que hoy es el día comodín, hoy les toca nada, hacer algo diferente, jugamos al fútbol, o dejar que ellos propongan, porque a veces también el adulto es como que le organiza demasiado la vida. Y a veces no nos sentamos a preguntarle a ellos, ¿qué querés hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Claro. ¿A dónde quisieras ir? Me refiero a los alumnos adentro de la escuela, en el interior de una escuela, ¿no? Vos fíjate que cuando les dimos para que prepararan los días estudiantiles de la Semana del Estudiante, se fueron al deporte. Sí. Hoy yo los veo bailar, escuchar música, distintos tipos de música, digamos. Fíjate cómo ellos también buscan su actividad, pero sentarnos y escucharlos también a ellos, ¿viste? Sí. A lo mejor te proponen otras cosas que a uno como adulto no se le hubiera ocurrido. Claro. Sí, es verdad. Pero bueno, estos son los desafíos que tiene muchos desafíos ahí la escuela, porque la sociedad está muy compleja. Y los cambios son mucho más acelerados que en otras épocas. ¿Viste? Hoy hablamos de la generación de los 80, pasar a la de los 90. Hoy tenemos las generaciones y en 10 años cambiaron 3 o 4 veces. Ya no hablas de una generación del 80 al 90. Ese es el tema también. Todo va como más rápido. Mucho más acelerado. Bueno, muchas gracias, Marta, por estar hoy. No sé qué pensará el televidente, porque nosotros hablamos como si hubiéramos estado sentados tomando mate. De eso se trata, de que el entrevistado pueda expresar aquellas ideas que tiene en base a su vivencia y compartirla con la audiencia, que es un poco el motivo de este programa. Charlar un rato. Realmente. Pues, un gusto. Hablar un poco, claro. Es el nombre del programa, hablemos un poco. Y educación da para más. No, educación. Escuchar los alumnos en tu programa. Vendrán, van a venir seguramente ya. Los centros de estudiantes. Para el año que viene. Porque uno también aprende de eso, ¿viste? Para el año que viene estamos pensando ya invitar a los alumnos, maestros del campo, alumnos del campo, que también tienen su temática, su problemática. Hay escuelas que trabajan muy bien. La capacitación, te digo que felicitaciones a algunas escuelas. Por ahí se hace un poco difícil que vengan a la ciudad porque el estudio... Deberías grabar otro día, ¿no es cierto?, con ellos. Pero sí, la idea está en invitarlos y bueno, que también expresen sus ideas. Porque sus comunidades son distintas, sus alumnos son diferentes. La idiosincrasia es completamente distinta. Muy distendidamente, muy tranquilamente con esos chicos. Que es diferente a los nuestros, a lo mejor de la ciudad, de una escuela céntrica, que tienen otras apetencias, otro ritmo, otras situaciones, ¿viste? Bueno, muchas gracias, Marta. Gracias, Fred. Será hasta la semana que viene.